Gloria a Dios. Primeramente queremos saludar a los hermanos, ¿verdad? Que se van a conectar a este en vivo, ¿verdad? Vía Facebook, gloria a Dios, y los que quizás lo van a ver, ¿verdad? Por YouTube, ya que también lo estamos pasando en YouTube, no en vivo, sino de manera diferida, pero también lo estamos pasando allí. Gloria al Señor, y pues que sea el Señor bendiciendo sus vidas por medio de su bendita palabra, gloria a Dios, y pues nosotros aquí los que estamos en vivo, también, gloria al Señor. Vamos, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra del día de hoy. Quiero comenzar nuevamente. Me he estado haciendo una pregunta ha estado rondando en mi cabeza, y es, hermano, acerca de la justificación. Yo creo, hermano, que el hombre necesita ser justificado. Pero ¿justificado por quién? Justificado, obvio, por Dios, ¿verdad? Si el ser humano no llega a ser justificado mientras vive, este se perderá. Qué tremendo. ¿Qué significa entonces el ser justificado? Tengo aquí, hermano, un pequeño apunte, gloria al Señor. ¿Quién es, mejor dicho, un justo? Es aquel que ha creído en la justicia de Dios. Bendito el Señor, pero en esencia, la justificación es el acto, aquel por medio del cual Dios declara inocente al culpable. Cuando éste pone su confianza, cuando éste pone su fe en Jesús. Bendito Dios, el autor y consumador de la fe. Cuando este individuo pone su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Me he preguntado, hermanos, cómo Dios justificaba al hombre en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo de la ley. Es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿cómo Dios justificaba a los del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacía? Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que era necesario que acontecieran una serie de acontecimientos, como por ejemplo, tenía que haber un sumo sacerdote. Tenía que haber un sumo sacerdote, y a la vez también tenía que haber un cordero, un animal, un cordero, y a la vez tenía que haber, ese cordero tenía que morir. Dios lo diseñó así, hermanos. Son varios los pasajes de la Biblia que mencionan eso, hermano, incluyendo Levítico sobre todo. En pocas palabras, tenía que haber un derramamiento de sangre. Todo eso obviamente apuntaba a lo que habría de suceder en días futuros. ¿Cuándo, cómo y dónde? Amén. Se iba a cumplir por medio de Jesucristo. Aquello era figura de lo que un día iba a suceder, iba a acontecer. Así de que entonces, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, hermano, ponía la mano sobre la cabeza del cordero y lo degollaba, hermano. ¿Sí me entiende? Lo degollaba. Pero antes, hermano, lo que él hacía era que los pecados del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran transferidos. Cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre, o la mano sobre el cordero, le estaba transfiriendo los pecados de los hijos de Israel a aquel cordero. Mire qué tremendo, hermano. Dios lo diseñó así. Pero ¿cuánto tiempo duraba eso? Eso solamente, hermano, duraba por un año. Por un año, imagínense qué tremendo. Cada año el sumo sacerdote tenía que hacer el mismo rito. No, se hacían muchos sacrificios, pero eran diferentes. Pero ese sacrificio solamente se hacía una vez al año. Una vez al año realizado por el sumo sacerdote. Solamente él podía hacerlo. Y le dije que eso apuntaba a Jesucristo.
Cuando se llegó el tiempo en que el Señor habría de venir, cuando Él se iba a humanar, hermanos, se humanó y vino a esta tierra, y se llegó el día en el cual Él tenía que ser bautizado. Cuando se presentó ante Juan el Bautista, que a la vez, hermano, Juan el Bautista, bíblicamente hablando, era el último sacerdote. Era el último sacerdote porque recuérdese que Juan el Bautista era hijo de ¿quién? A ver, ayúdenme. Y óigame, hermano, sacerdote y profeta, Juan el Bautista. ¿Hijo de quién era el que estaba en turno? ¿Quién fue que se quedó mudo? Ah, vaya pues. ¿Y cómo se llamaba su madre? Bueno, ya saben, ¿verdad? Así es de que entonces, hermano, óigame, pero cuando este sacerdote, Juan y profeta a la vez, vio venir a Jesús, él exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea que estaba haciendo alusión, hermano, a aquel Cordero que se sacrificó por muchos años en el Antiguo Testamento, según lo que Dios había establecido. Así de que entonces, pero espéreme. Aquel sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, hermano, ese no borraba definitivamente el pecado del pueblo. No, por eso es que se tenía que hacer cada año se tenía que hacer. Pero cuando nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 12, creo que es, si no me equivoco, por ahí dice el escritor a los Hebreos que este Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo la ve? O sea, de que este Jesús con un solo sacrificio bastó, fue suficiente. No quedan ya más sacrificios que se puedan hacer por el pecador. El pecador lo que tiene que hacer es simple y sencillamente depositar su fe en Jesús. Pero ¿qué es lo que éste tiene que creer de Jesús? No que Jesús es el Hijo de Dios solamente, sino que tiene que creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue suficiente para perdonar sus pecados. ¿Sí me entiende? Eso es lo que tiene que creer, que Jesús, el Cordero perfecto, murió en su lugar para salvarlo a él. Bendito es el Señor. Así de que entonces, quiero leer, hermanos, San Lucas, de eso vamos a estar hablando hoy, que el hombre necesita ser justificado. Bendito es el Señor. San Lucas, capítulo 18. Oiga, hermano, dice aquí la palabra del Señor, vamos a leer verso 9. Dice aquí San Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Lo vuelve a repetir: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que el Señor Jesús estaba rodeado de hombres y mujeres que confiaban en sí mismos. Oiga, qué tremendo, que confiaban en sí mismos como justos. Bueno, entonces, partiendo de ahí ve la palabra justos. Gente que se creían justificados. Ya le dije, gente que entonces contaba, según ellos, con el favor de Dios. Pero resulta que estos
que confiaban en sí mismos como justos, estos venían, hermano, con la enseñanza antiguo testamentaria, con la enseñanza del pacto, con la enseñanza del mosaica. Y resulta que ahora cuando viene Jesús, hermano, esta gente está allí confiando en que lo que ellos habían hecho les era suficiente a los ojos de Dios para considerarse justos. ¿Oyó lo que le dije? Esta gente, hermanos, estaba metida en un serio problema. Y óigame, y cuando le digo que estaba metida en un serio problema, es porque el Dios que estableció ese reglamento, ese orden, hermano, ahora había cambiado las reglas. Ahora lo cambió todo. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió, hermano. Recuérdese que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Así es de que entonces Juan el Bautista fue el último profeta, hermano, antiguo testamentario. Acuérdense que Juan nació bajo la ley, e incluso Jesús mismo nació bajo la ley. Es por eso que aún nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, hermano, a veces practicamos cosas que si las vemos a la luz de la Biblia, alguien podría decir, hermano, pero eso está en la Biblia. Sí, eso lo hizo Jesús. Hermano, quiero decirle que aunque Jesús lo haya hecho, tal vez Él lo hizo, Él lo practicó, porque Él nació bajo la ley y fue instruido bajo la ley. Él creció, hermano, bajo la ley. Le estoy hablando de Jesús y aún los mismos discípulos. Pero eso no quiere decir que porque ellos lo hicieron, uno también, la iglesia del Señor, tiene que hacerlo. Porque ellos nacieron, fueron enseñados bajo la ley. Y eso es, hermano, no crea que es fácil. Se tiene que tener mucho cuidado. Porque uno podría estar, hermano, confiando en cosas que sí se hicieron, pero que competían, hermano, a las cosas de la ley. Y eso es lo que les pasó a estos. Y por eso dice la palabra del Señor que a unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oiga, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno, dice el Señor, era un observador de la ley mosaica, de la ley establecida por Dios. Este era celoso de la ley, así como era el mismo apóstol Pablo, hermano. Pablo dijo lo mismo. Oh, hermano, que en cuanto a la ley, no había otro como él. Celoso. Hermano, circuncidado el 8º día. Y usted sabe todo lo que él dijo. Pero ahora las cosas cambiaron. Y es por eso que a estos que se consideraban ser justos. Mire, hermano, entonces vamos a ver. Vamos a preguntarnos mejor. ¿Quién es entonces el hombre justo a los ojos de los hombres y religiosamente hablando? Yo le aseguro, hermano, que cuando una persona ve a alguien que quizás es bien portado, tal vez no es desbocado, es alguien que está bien en sus 5 sentidos. Dios mío, puede hacer que quizás diga, wow, esa persona, a mi ver, es alguien justo. La religión, hermano, óigame, ¿a quién presenta la religión como justo? A aquel, óigame, a aquel que se apega a lo establecido en la ley. Estos eran así. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿quién es un justo a los ojos de Dios? No a los ojos de los hombres,
ni según lo establecido por la religión, sino a los ojos de Dios, ¿quién es el que es justo? El Señor dice en su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el que es justo a los ojos de Dios. No es aquel, hermano, no es aquel que ayuna, no es aquel que ora, no es aquel que diezma, no es aquel que enseña la ley. Y, hermano amado, oiga, no es ese. Porque óigame, aquí lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y ahí es donde le estoy diciendo, hermano, que se debe tener mucho cuidado. Porque yo no dudaría que ahorita en la actualidad haya mucha gente en las iglesias, hermanos, que se consideren o se consideran ser justos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez están detrás de un púlpito con un micrófono predicando la palabra. Pero eso no los hace ser justos. Puede ser que hayan muchos hermanos que tal vez se consideran justos porque son grandes diezmadores. Qué bueno que apoya la obra, pero eso no los hace justos a los ojos de Dios. O alguien que tal vez ayuna mucho. De hecho, quiero decirle que por el otro lado, alguien que haga, por ejemplo, ayune mucho, ore mucho, lea mucho la Escritura, se pudiera llegar a pensar erróneamente que es un gran espiritual. Pero eso es un grave error, eso no es así. Porque no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Es justificado pues por la fe en el Hijo de Dios. Es que tenemos paz para con Dios. De ahí partimos, hermano. De ahí partimos. Estos se consideraban, estos se creían justos. Y entonces vino el Señor. Y en pocas palabras, viene Él y quiere aclararles el grave error en el que ellos están metidos. Y yo quiero decirle, hermano, que este problema se sigue dando en las iglesias. Y lo tremendo es que el tiempo, el periodo de la iglesia ya está llegando a su fin, hermano. Ya está llegando a su fin. Y a Dios las gracias, hermano, que todavía no sonó la trompeta ayer. No sonó la trompeta el año pasado. Porque tal vez usted no. Pero le puedo garantizar que hay mucha gente que creen estar bien con Dios, quizá, hermano, por lo que ellos hacen. Pero esto no es por lo que uno haga, sino que, lo vuelvo a repetir, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y por la fe que pusimos en Él. Dice entonces que a estos que se consideraban a sí mismos, ellos se consideraban a sí mismos. Qué bueno, wow, que yo he guardado la ley de Moisés. Imagínense guardar la ley de Moisés, como este fariseo. Pocos, ¿Se recuerda? El joven rico era uno de ellos. Pero no era lo más importante. Bueno, dice que entonces les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, observador de la ley, un estudioso de la ley, y el otro era un publicano. La pregunta es, ¿qué significa publicano? En el buen contexto de la palabra significa era un pecador. Entonces, si el uno era un pecador y el otro era un fariseo, hermano, que también se justificaba a sí mismo. Quiere decir que entonces el que se creía ser santo se lleva la gran sorpresa, hermano, que no era tan santo a los ojos de Dios. Porque déjeme decirle que la ley de Dios, la ley mosaica, hermano, la ley no fue diseñada para salvar a nadie. No. La ley, hermano, fue diseñada más que todo, la diseñó el Señor, hermano, para hacer que el pueblo aterrizara, discúlpenme la expresión, para hacer que el pueblo se diera cuenta de lo perversos que eran. ¿Sí me entiende? Para que ellos
para que ellos despertaran a la realidad y que se dieran cuenta. Por eso el Señor les dice, no matarás, porque eran asesinos. No hurtarás, porque eran ladrones. No codiciarás la mujer de tu prójimo, porque ni el asno, etcétera, porque eran codiciosos. Por eso el Señor, hermano, tiene que decirle, no, vea ustedes, se dan cuenta que solo no, 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 no. En esa dirección va. Qué tremendo. Y la ley entonces no podía declarar absolutamente a nadie, hermano, libre de culpa o sin pecado. No. Para eso se tenía, hermano, que sacrificar un cordero al año. Óigame, tenía el sumo sacerdote, hermano, que poner sus manos sobre el cordero y allí le transfería el pecado del pueblo de Israel al cordero, y ese cordero luego tenía que ser degollado, esa sangre derramada. Pero espérame, los pecados seguían estando ahí. Solamente es que eran como prácticamente como cubiertos nada más, como para que Dios los pasara, hermano, hasta cierto modo por alto. Pero cuando vino Jesús, oh, bendito Dios, el profeta Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso fue eso, hermano. Eso sí fue maravilloso. Así de que entonces nos preguntamos cómo Dios declaraba a un hombre justo en el Antiguo Testamento, y era, hermano, por medio de ese procedimiento que ya les mencioné del sumo sacerdote. Tenía que estar el sumo sacerdote, tenía que haber un cordero, tenía que haber derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, hermano. Y era un ritual. Pero ahora, pues, ¿cómo Dios declara justo al pecador? Ya no se puede hacer de aquella manera, porque ahora las cosas cambiaron. ¿Quién las cambió? Dios. Dios cambió todo. Él lo cambió todo. Y ese fue, hermanos, uno de los problemas con los cuales se encontraron los fariseos en los tiempos de Jesús y de los discípulos. Y es de que ellos querían seguirse justificando por medio de la ley. Pero la ley no fue diseñada para eso. En absoluto no. Bendito Dios. Y así de que entonces a estos que se consideraban así mismo justos, el Señor les está refiriendo esta parábola y les dice, óigame, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Mire, la intención era orar, hablar con Dios. ¿Ve? Esto es maravilloso. Uno era observador de la ley, era un fariseo, y el otro era un pecador, un ladrón, entre comillas, porque los publicanos eran odiados, hermano, por eso, porque ayudaban, hermano, en el gobierno romano a cobrar los impuestos, pero se les iba la mano. Cobraban más de lo que era la tarifa, porque ellos ahí, hermano, agarraban su mordida, no sé cómo le llaman. Es tremendo. Y así, en esa manera, muchos, los jefes de los publicanos, hermanos, se habían vuelto ricos. Saqueo era uno de ellos. Bendito Dios. Entonces dice aquí, hermano, que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Por qué él no era como los otros hombres? Porque él era un observador de la ley. Mira lo que lo llevó la ley. Y no es que la ley fuera mala. No.
La ley no era mala, pero lo que pasa es de que la ley, hermano amado, la ley no era capaz. No fue capaz. Dios no la diseñó con esa capacidad. No, para nada. Si es de que entonces no era capaz de qué, de poder declarar al hombre justo a los ojos de Dios. Claro, hermano, era algo que lo ayudaba a mejorar su conducta. O lo refrenaba, pues. Pero dice que, óigame, y esto suena bien. Pero lo que él no sabía es que oraba consigo mismo. Increíble, hermano, pero vea lo que dice el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Ve? Lleva la misma línea. Este oraba consigo mismo también. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sabe que esta palabra, oraba consigo mismo, significa que no es que él vociferaba, hermano, sino que él en su mente hablaba, en su pensamiento, consigo mismo, para sí mismo hablaba, hermano. Pero Dios que conoce la mente, el pensamiento de los corazones de los hombres, él sabía lo que este individuo estaba haciendo a solas, donde nadie lo podía oír. Él oía. Él oía. Y Dios sabía cómo éste menospreciaba a los demás, incluyendo a su vecino que tenía a un lado. Y le dice, porque yo, le dice, no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Ahí él lo describe. Ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros. Ni aún soy como este publicano. Mire qué tremendo. O sea, él, hermano, mire, una cosa es que Dios diga algo de uno, o que alguien diga algo de uno, pero no que uno lo diga. Le voy a decir algo, hermano, tremendo. Una cosa es que alguien diga: yo soy hijo de Dios, pero otra cosa es que Dios diga: ese es uno de mis hijos. Eso es diferente. Entonces, para poder tener esa seguridad, ¿qué debo de hacer, hermano? Y esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él envió. Y esta es la obra del Señor, que creáis en el que Él envió. ¿Y qué es creer en Él, pues? No es decir yo creo. No. Decir yo creo en el Señor Jesús, eso no es creer. Jesús dijo a algunos que habían creído en Él, les dijo: vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Vamos aquí, hermanos. Así de que entonces, oiga, él está describiendo a los otros, pero él se está justificando a sí mismo. Y está injustificando a los otros. ¿Por qué? Y aquí le dice, mire la base, o una de las bases que él está poniendo, hermanos, para creerse justo. Ayuno 2 veces a la semana. Póngale. O sea, ayunaba 8 veces al mes, ¿verdad? ¿Cuánto sería en 6 meses? ¿Cuántas? 48 ayunos hacía en 6 meses. 48 y 48 al año, 96 ayunos hacía al año. Oiga el currículo que este tenía, hermano, en sí mismo. Qué tremendo. Oiga la vida sacrificial que este vivía. Qué terrible, qué tremendo. Ayunaba, hermano, realizaba 96 ayunos al año. ¿Cómo le queda a usted a este? ¿Cómo le quedamos nosotros a este? ¿Cuántas veces ayunamos nosotros al año? ¿Cuántas? Pero quiero decirle, hermano, que este
Se creía ser justo a los ojos de Dios por todo lo que él hacía. Y se lleva la sorpresa que no lo era. Qué terrible. ¿No será este uno de aquellos de los cuales el Señor dijo que en aquel día muchos se alejarían de él avergonzados? Mire qué tremendo. Qué terrible. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, este era un diezmador tremendo, hermano. Óigame, este no diezmaba del cheque que recibía cada viernes, sino que este diezmaba, hermano, hasta de la ruda que nacía en el patio de su casa. Si era una mata qué sé yo, de mostaza, pues hermano, le arrancaba una hoja y ahí llevaba la hoja del diezmo. Era tan fiel, según él, y eso, según él, lo hacía ser un hombre justo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, porque eso es lo que él era, publicano. Le dije, publicano significa un pecador. ¿Y quién es entonces el que es justo a los ojos de Dios? No a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres, hermano, usted y yo quizás somos nada. Pero lo que vale es a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros consideramos ser a los ojos de Dios? Déjeme decirle, hermano, que con toda sencillez, nosotros tenemos que reconocer a los ojos de Dios de que somos pecadores. Eso es lo que somos, una manada de pecadores. E incluso, hermano, de ribete somos siervos inútiles. ¿Oyó? Por si es que alguno se la quiere, no de ustedes, hermano, de los que están en África, por si es que alguno se la quiere creer de que muy no, por todo lo que hace en el ministerio, por todo lo que ha hecho en su diario, en toda su vida ministerial. Óigame, por favor, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y la fe que nosotros hemos puesto, y de hecho, una fe que ni es ni nuestra. ¿Por qué tendríamos nosotros que gloriarnos de algo si nada es nuestro? Todo es del Señor. Aún hasta la misma fe que nosotros decimos, mi fe no es nuestra. El Señor dice en su palabra, porque a vosotros se os fue dado, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A nosotros se nos dio. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermano, para que lo depositáramos en Jesús, en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos de todo pecado. Entonces, lo que nosotros somos es por Él y para Él, hermano. Por eso dele gloria al Señor, hermano, porque lo que somos es por Él y para Él. A Él sea la gloria. Entonces, ese es el que es justo, no a los ojos de los hombres y no, hermanos, según la religión. Porque la religión, ¿qué es lo que hace la religión? Haz esto, haz aquello, haz lo uno, haz así, haz esto, órdenes y órdenes y órdenes y órdenes y órdenes y órdenes, hermano, reglas y reglas y reglas y reglas. La religión eso es lo que hace, reglas y reglas y reglas, reglamentos. Puros reglamentos. Eso es lo que hace la religión. Bendito Dios. Estamos aquí, hermano. Le dije que el hombre necesita ser justificado. Tiene que ser justificado en vida. Si éste se va de este mundo sin ser justificado, se hallará
en un problema eterno, donde no podrá resolverlo nunca jamás. ¿Y qué es el significado de ser justificado? Es que Dios inculpa, no le toma en cuenta al hombre sus pecados, por cuanto éste puso su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él. Cuando el hombre, hermano, pone su fe en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces es considerado justo a los ojos de Dios. San Lucas capítulo 15, San Lucas capítulo 15, vamos a leer dice aquí verso 1, vamos a empezar, iba a empezar desde acá, permítame, pero vamos a empezar desde el 1, dice aquí: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Oiga, qué tremendo. Los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Vea qué tremendo. Mire, los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Mire lo que estos juzgaban. Entonces él les refirió esta parábola, otra parábola. Mire qué tremendo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Miren lo que les dice. ¿A quién les está diciendo eso? Otra vez va la carga a los fariseos y a los escribas. Porque estos, óigame hermano, estos se consideraban que ellos no necesitaban de un arrepentimiento. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Ellos se consideraban que ellos no necesitaban de un arrepentimiento porque según ellos eran justos. Se consideraban justos a sí mismos. Por eso, hermano, mire, ojo con lo que nosotros nos consideremos ser. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga mayor concepto que el que debiera tener. ¿O yo? Hay una medida, y esa medida, hermanos, hay una línea, y esa línea no la debe cruzar. ¿Quién no la debe cruzar? El manso, el humilde, el sencillo, el que reconoce de todo corazón que lo que es gracias a Él. Por Él nosotros somos lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Pues nosotros somos hijos de Dios. Pero eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió Él en su sola potestad. De hecho, es más, ahí yo creo que es Apocalipsis capítulo 13, ahí por el verso 8, por ahí, hermano, habla de que y adoraron, hablando de la bestia, lo que viene muy pronto para este mundo, adoraron a la bestia aquellos cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Hermano, su nombre, mi nombre, nuestro nombre no fue escrito en el libro de la vida cuando nosotros levantamos la mano, cuando nosotros pasamos al frente a aceptar, a recibir a Jesús. No. La Biblia dice que, hermano, por allá más adelante dice que fue antes de la fundación del mundo. ¿Cómo la ve? Entonces lo que somos es, gracias a Dios somos lo que somos.
No es que, no, yo no soy bruto. Yo mejor escojo a Cristo porque con Él la tengo hecha. Que usted no escoge nada, hombre. Nosotros no escogemos nada. Nosotros no tenemos capacidad de escoger lo bueno porque somos pecadores. Así sencillo. Si estamos en la verdad que es Cristo, en el camino, la verdad y la vida, es gracias a Él, porque Él dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Fue Él. ¿Por qué uno puede estarse justificando a sí mismo por más que lee la Biblia, por más que ora, por más que ayuna, etcétera, etcétera? No, eso no alcanza. Eso no alcanza. Entonces dice aquí, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Oiga, se había perdido. Y volviendo en sí, permítame, me salté, hermano, para otro capítulo. Dice aquí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo no sé qué usted está entendiendo ahí. Si le pregunto, hermano, ¿qué entiende ahí? Pues lo que ahí dice, entiendo, hermano. Pues ¿y qué es lo que ahí dice? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, lo que yo estoy entendiendo ahí, ¿sabe qué es? Que habían unos, hermanos, que para ellos no necesitaban arrepentimiento. Usted puede entenderlo de otra manera, pero por favor, acépteme mi teología. Yo lo entiendo así. ¿No se ha fijado usted que hay personas, hombres y mujeres, que si se les dice, mire, usted lo que usted tiene que hacer es arrepentirse? Y luego dice, pero yo de que tengo que arrepentirme, yo no tengo que arrepentirme de nada. ¿Qué trae usted? Si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo soy un hombre que cumplo con mi deber en la casa. Yo trato bien a mi mujer, llevo el sustento para mi casa, tengo a mis hijos en escuelas privadas, no les falta el alimento, etcétera. Eso lo justifica. Eso lo hace ser un hombre justo. Y por ende, entonces, cuando se confronta con la realidad que tiene que, antes de que vaya a morir, pues no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago daño a nadie. Qué triste. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Obvio, también está al otro lado, donde eso se lo dejo a usted, pero déjeme por favor presentárselo de esta manera. Hermano, eso es triste entonces, que haya gente que se consideran que no tienen de qué arrepentirse. Entonces, óigame, si no tienen de qué arrepentirse, entonces el Señor los deja a ellos en su raciocinio, en su manera equívoca, pues se consideran justos, ellos no tienen de qué arrepentirse, mas sin embargo, hay uno que ese sí reconoce que necesita arrepentirse. Y ese es el que alborota las cosas en el cielo.
Ese es, hermano, el que es objeto, oh Dios mío, hermano, de que se considere justo en el cielo. ¿Por qué? Porque se arrepintió de sus pecados. Y hermano, y hay fiesta en el cielo, dice el Señor, cuando un pecador se arrepiente en este mundo. Pero no hay fiesta en el cielo cuando hay, óigame, no uno, sino que un puñado, en este caso 99, que él dijo que no necesitan de arrepentimiento. Usted sabe bien, hermano, dígame, usted sabe bien que no hay un tan solo individuo en esta tierra, nacido de mujer, con excepción a Cristo, que no necesite de arrepentimiento. ¿Mm? ¿Sí? Cualquiera haya sido, hermano. Revise la vida de aún del hombre más justo que haya pisado este planeta Tierra, por supuesto, fuera de Cristo. Y se va a dar cuenta que todos la regamos. Todos. No me voy a decir Enoc, hermano Enoc. No, hermano, Enoc la regó, hermano. Enoc anduvo 365 años, hermano, fuera de Dios. Hasta que le nació un hijo, entonces se acopló, hermano. Y de ahí caminó con Dios. Hasta que desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué quiere que le diga de Noé? No, hermano. Noé tuvo que haberse arrepentido después de la gran que se puso, hermano. ¿Me entiende? Porque mire lo que provocó la maldición de toda una nación, los cananeos. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Abraham cree que no? Claro que sí. Y no se metió pues con Agar. ¿Isaac cree que no? Claro que sí. Revísele, se va a dar cuenta. Jacob no hablemos. David no digamos. Moisés, uy, hermano, ¿para qué le cuento? Le dio la torre a uno. Y era humilde, más que todos los hombres de la tierra. ¿A quién? Pedro, uy, hermano, el bravucón. Sacaba espada, hermano, y volaba oreja. Pablo, uy, ¿para qué le cuento? Todos. Pero más sin embargo hay algunos que se consideran que no y no. Dios conoce mi vida. Él sabe cómo soy. Él sabe que Él conoce mi diario andar, mi diario vivir. Sí, no, Él sí sabe, el que no sabe es Él. Dios sí sabe, el que no sabe es el individuo, ese que no sabe, que se ha entorpecido, que cree que no necesita de arrepentimiento. Ese no provoca la fiesta en el cielo. Hermanos, humillémonos. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos. Gracias a Dios, hermanos, somos sus hijos, adoptados, pero somos sus hijos. ¿Quién lo decidió así? Él, porque así lo quiso. Él quiso que usted fuera su hijo, su hija. Y es por eso que Satanás va a venir una y otra y otra y otra y otra vez, hermano, para hacernos caer, para hacernos tropezar, para hacernos desviar. Y ojo, cuidado, y quizás que nos llegue a suceder lo que le sucedió a algunos hombres en la Biblia. Como a un Ananías. Pedro tuvo que decirle a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás minara tu corazón? ¿Por qué lo dejaste? Un Judas, qué tremendo.
Algo tenían estos personajes, hermanos, que dieron cabida al enemigo. Tal vez se consideraron ser demasiado justos. Pero pasaron por alto que por la gracia de Dios eran lo que eran. Y por su gracia nosotros hemos sido salvos. A Él sea la gloria. Por su gracia. Favor no inmerecido. No merecido. Pero a Él le plació favorecernos. A Él quiso favorecerlo, hermano. Favorecernos a todos. Y por eso, no sé si usted se ha fijado, hermano, que últimamente el pueblo del Señor, como que, no lo digo por usted, pero el pueblo del Señor últimamente como que se ha vuelto arrogante, hermano, en cierto modo. Vea usted los hombres, hermano, cómo buscan fama, cómo les gusta la exhibición, cómo les gusta, hermano, los primeros lugares, cómo les gusta que se les tome en cuenta, que se les considere. Si nada de eso se toma en cuenta, uy, ¿para qué le cuento, hermano? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque se consideran que son dignos, que se lo merecen. Cuando en realidad el ser humano no merece nada. No merece el favor de Dios. Ningún ser humano. Pero a Él le plació, en su infinita misericordia, favorecernos. Por eso, hermano, hemos sido justificados, sí, pero por medio de Jesucristo. Por la gracia, la fe, la misericordia de Dios en Jesucristo, hermano, para favorecernos a nosotros. Que no se nos olvide, por su gracia hemos sido salvos. A Él sea la gloria. Hoy, mañana y siempre. Amén. Póngase de pie, por favor.